Saludos y bendiciones. En la enseñanza de hoy vamos a ver la palabra de mujer apacible, tranquila, mujer de fe, confiada en Dios, mujer que depende de Dios. Vamos a realizar una oración. Señor, en esta hora te pedimos y te suplicamos que nos ayudes a poder guiarnos en tu palabra, a tener un espíritu enseñable, Señor, y que tú obres en nosotros. Te damos gracias por la palabra que vamos a recibir. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y basándonos en la palabra de 1 de Pedro 3, acerca de los deberes conyugales, y donde se nos menciona que la mujer que es hermosa ante los ojos de Dios es suave y apacible. Esto lo dice en 1 de Pedro 3, 4. Desde el 3 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino en el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu suave y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Entonces vamos a ver en esta parte qué es una mujer apacible. La enseñanza pasada vimos que es una mujer afable, suave, humilde, y en esta enseñanza vamos a ver que es una mujer apacible, que es una mujer hermosa ante los ojos de Dios, y que es una de las conductas con las que se puede ganar a nuestro esposo para Cristo. Y vamos a ver qué dice sobre el espíritu suave y apacible. Nosotras debemos entender que lo que hace realmente a una mujer hermosa es el desarrollo de su carácter, suave y tranquilo. Y para Dios estas dos cosas son de mucho valor, de hecho de un valor extremadamente costoso. Es decir, para Dios es de gran estima, de mucho valor, muy costoso y muy valioso que una mujer sea suave y tranquila. Podría decirse que es una mujer difícil de hallar. Así, esto hace la característica de una mujer hermosa y preciosa ante los ojos de Dios. Y es así como una mujer halla gracia delante de Dios. Y cuando una mujer halla gracia delante de Dios, halla el favor de Dios, halla el favor del Rey. Y vamos a ver qué quiere decir apacible, porque estamos aquí para convertirnos en esas mujeres de gran valor para Dios. Y apacible quiere decir tranquilidad que sale de una persona en paz y sin perturbar, pacífica y reservada. Apacibilidad es la diferencia de ser perturbada y perturbadora. Podemos encontrar el ejemplo de apacible en Jesús cuando él se mantenía en una barca muy tranquilo ante la muchedumbre, cuando él dormía muy tranquilo en la barca en una tormenta. Y entonces Jesús estaba tranquilo y no se espantó, sino que su confianza estaba puesta en Dios, ya que Jesús confiaba plenamente en Dios. Entonces aquí podemos ver claramente que es apacible, que nosotros, aunque estemos en una situación extremadamente difícil, nosotros podamos estar en paz y no nos perturbemos, no perturbemos a los demás, no nos exaltemos, no nos pongamos ansiosas. Eso es apacible, el podernos encontrar en una situación extremadamente difícil y poder mantener la calma. Podemos encontrar también y considerar en las siguientes escrituras para tener paz, para ser apacibles, tranquilas, confiadas, y que nosotros podamos tener la seguridad plena en Dios. Y vamos a ver qué dice la escritura. En Romanos 15:13 dice: que el Dios de toda esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. En el Salmo 62:8 dice: confía siempre en el pueblo mío. Confía siempre en el pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante el Dios
ya que Él es nuestro refugio. En Juan 14:1 dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. El espíritu apacible no es una cualidad ligera que venga así de la nada, sino que es una cualidad que viene de una confianza profunda en el amor de Dios, en la protección de Dios y en sus promesas. Y en Mateo 11:29 dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Y por eso es que tu anhelo debe ser como el de un espíritu suave y apacible. ¿Por qué? Porque un espíritu apacible es un espíritu que confía en Dios, que ya no confía en sí misma, sino que confía plenamente en Dios. Y cuando confiamos en alguien, hacemos exactamente lo que ese alguien nos dice. Y aquí nosotras podemos encontrar que la palabra de Dios es la guía para que nosotros podamos estar tranquilas, confiadas y no dudar del porvenir. Yo muchas veces me encontraba en este proceso de restauración matrimonial pensando en que si Dios quiere o no quiere restaurar mi matrimonio. Pero yo cuando iba, yo decía, pero yo confío en Dios, yo confío en la palabra, yo confío en sus promesas. Y entonces al escudriñar las promesas de Dios, encontraba que por el carácter de Dios era posible que nosotros accediéramos a esa gracia de Dios, y entonces eso me daba tranquilidad de esperar en el proceso, y que lo único que yo tenía que hacer era permanecer tranquila, permanecer así, apacible, en medio de la tormenta, en medio de que tu esposo ya viniera con reclamos, con situaciones que te trajeran situaciones de que vieron a tu esposo por aquí, por allá. Tú te mantuvieras serena y tranquila. Entonces aquí esto es lo importante. Eso es lo que es un espíritu tranquilo. También nos decía que es una persona que no perturba ni es perturbadora, que apenas escucha malas noticias y entonces empieza a hacer todo un drama así de, ay no, es que, y como que a ponernos histéricas, ¿no? Entonces no, eso no es un espíritu apacible, eso es una mujer que no confía en Dios, eso es una mujer que no tiene a Dios en su corazón. Esa es las características de una mujer apacible, que va a estar tranquila ante cualquier situación. Y bueno, por lo tanto, es importante estudiar más detalladamente las características de lo que es una mujer apacible. Y apacible quiere decir sosegada, quiere decir tranquilidad que surge del interior. Es decir, que aunque pasen muchas situaciones, haya tranquilidad desde adentro, que no causa perturbación a otros. Aquí es muy importante, no hay que confundir con la pasividad. Una mujer apacible no es pasiva, sino que es alguien que está bien ubicada en palabras y propósitos, que no perturba a otros con palabras, imposiciones, caprichos o terquedad. Y también podríamos decir que es una persona que no trae malas noticias, que no está pensando más en las malas noticias, sino en las buenas. Eso es una persona apacible, una persona que sus palabras traen tranquilidad, que pueden darle tranquilidad a otras, basadas en la palabra de Dios, donde el porvenir lo pone en la palabra de Dios. Ella sabe que el porvenir es bueno porque va conforme a la palabra de Dios. Ahora, nosotros en este mundo solo debemos buscar lo que Dios valora. Por ello es importante tener claridad en los términos para poder desarrollarlos en nuestra vida. Entonces aquí vamos a ver que nosotros debemos dice, posteriormente debemos aceptar los desafíos para cambiar desde adentro. El poder ser apacible es todo un desafío, y vamos a ver estos desafíos. Vamos a ver 3 desafíos, y los primeros son, la primera parte de desafíos es relacionada con la verdad de Dios. Es nuestra relación verdadera con Dios. Nosotros, para poder tener un espíritu
apacible, vamos a tener el desafío de relacionarnos íntimamente con Dios. Si tú no tienes una relación íntima con Dios, no vas a poder desarrollar el carácter apacible. En segundo lugar, es que debemos aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios sabemos que es agradable y perfecta, basándonos en su palabra. El tercer lugar es rendirnos a Dios, que no sea nuestra voluntad, sino la de Dios. En cuarto lugar, el desafío para poder ser apacible es que debemos tener un espíritu obediente y enseñable. Solamente así es que vamos a alcanzar ese carácter apacible. En quinto lugar, es que debemos dejar de ser controladoras. Y en sexto lugar, es que vamos a ceder nuestros derechos a Dios. La segunda parte de desafíos para poder tener un espíritu apacible es cómo nos vamos a relacionar con los demás. Y vamos a reflexionar en estas preguntas. Vamos a reflexionar cómo eres con tus padres, con tus hermanos, en el trabajo, con tus compañeros, con la autoridad, con tus hijos. Tienes que preguntarte, ¿es fácil que la gente pueda convivir contigo? ¿La gente puede decir que eres de fácil convivencia o eres una persona que arma un caos y que las personas no quieren vivir cerca de ti? En tercer lugar, debemos reflexionar, ¿tú causas perturbación a otras personas? ¿Perturbas a tu esposo de tal manera que él quiere huir de ti? En cuarto lugar, debes pensar, ¿eres controladora? De tal manera que ya las personas no quieren estar bajo tu dominio. En quinto lugar, debemos reflexionar sobre qué es mansedumbre. Y bueno, tener mansedumbre es ser considerada con los demás, con nuestros padres, con nuestro esposo, nuestros hijos, las personas que trabajan con nosotros, las personas en general. Y debes preguntarte, ¿eres considerada con las demás personas? ¿Eres una persona apacible? También vas a reflexionar, y esto es muy importante, vas a reflexionar en la siguiente escritura. Vamos a reflexionar en 1 Corintios 4:21. Dice, entonces, ¿qué quieren ustedes? ¿Acaso iré con vara a golpearlos o iré con amor y espíritu de mansedumbre? En Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esta escritura, ¿por qué la pusimos? Porque esta escritura habla de el poder nosotros tener un espíritu apacible, un espíritu manso, en donde haya esa paciencia. A veces las personas a nosotras nos perturban, pero por eso dice la palabra de Dios que nosotros vamos a soportar con paciencia a los demás con amor. Y el tercer desafío para poder ser una persona apacible es que tenemos que desarrollar el carácter de Cristo. Y el desafío es aprender del carácter de Cristo para desarrollarlo en nuestra vida. Y desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida será la principal meta como mujeres. Ya al principio, ya te había mencionado que el carácter de Cristo, cuando menciona que es apacible, es cuando estamos tranquilas en medio de las tormentas. Ese es el verdadero reto. Que las aflicciones del día no nos perturben, que si en tu trabajo hay situaciones de tribulación, de conflictos, de pleitos, donde ya se trae el chisme de que a lo mejor nos van a correr a todos, tú te mantengas tranquila, tú no vayas con la corriente de este mundo. ¿Recuerdas que en la primera enseñanza te decíamos? En la primera enseñanza te mencionábamos que la mujer de alto valor para Dios es difícil de hallar. Entonces, una mujer difícil de hallar, pues es apacible, porque es esa mujer que logra estar tranquilo aún en la tribulación. Yo me acordaba de un ejemplo que alguna vez vi en donde decía que podemos nosotros ser mar o lagos. Y entonces esta reflexión decía que el ser un mar, cuando viene la tormenta desde arriba, el mar se empieza a agitar. Las olas empiezan a subir y entonces está la tormenta cayéndole al mar y el mar está agitado y empieza a golpear sus olas y sus olas empiezan a subir y entonces hay tormenta
y el mar está embravecido. O dice que podemos ser como un lago. ¿Tú has visto los lagos? Dice que los lagos por naturaleza están tranquilos, no hay como este tipo de corrientes, sino que el agua está tranquila. Y cuando viene el agua o la tormenta, el lago lo recibe suave y así mantiene, solo se deja golpear por las gotas de las tormentas que le caen al lago, pero realmente fíjate, el lago no se embravece como el mar, sino que se mantiene en su condición, es decir, que el lago no permite que la tormenta modifique su pasividad, su tranquilidad, su apacibilidad. Así tú vas a decidir en cualquier circunstancia ser mar o ser lago. Y nosotros debemos optar por ser lagos, donde nuestra tranquilidad va a estar ahí reposando, porque sabemos que Dios tiene todo bajo control. Aún vengan malas noticias, Jesús no corría así a exaltarse, a asombrarse, a frustrarse, a admirarse, nada. Jesús se mantenía tranquilo. En una enseñanza con Lázaro, recordemos que cuando Lázaro muere, Jesús viene y a Jesús sí se entristece porque Lázaro muere. Sin embargo, él viene con tranquilidad, sabiendo que su Padre Celestial iba a hacer un milagro en la vida de Lázaro. Y no se puso como Marta o como María, que ya estaban llorando, ya habían perdido la esperanza, sino que él mantuvo la calma, oró y hubo ese milagro. Entonces Jesús nos da ese ejemplo de apacible. Así nosotras puedes recibir malas noticias, puedes estar viendo la situación, pero tú a quien le crees es a tu Padre, y tu Padre tiene toda tormenta bajo control, toda situación bajo control, y ese es el carácter que vamos a adoptar. Y estos son los desafíos, los 3 que te mencioné son desafíos que tú tienes que hacer para que puedas tener a este carácter. Este carácter no va a venir así de la nada, se tiene que cultivar. Y yo te ponía en estos 3 desafíos para que tú puedas avanzar, para que desarrolles ese carácter de Cristo. Y lo que realmente te define es lo que eres en Cristo. Entonces tú debes mantener una relación con Dios que te permita relacionarte bien con los demás. Dios te va a llenar de ese amor para que tú lo desbordes hacia los demás. Y con esto Dios te va a dar una paz. Tú vas a poder ser apacible cuando la paz de Dios esté contigo. ¿Y cómo es la paz de Dios? La paz de Dios podemos entenderla como esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no sabemos de dónde viene, pero que existe. Si nos adentramos en su palabra, en la Biblia, conoceremos cómo Jehová es quien pelea nuestras batallas, mientras nosotras podemos permanecer tranquilas. Ya lo vimos cuando Dios sacó al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel solamente tenía que confiar. Vimos varias veces al pueblo de Israel decaer en su fe. No eran apacibles, no tenían la paz de Dios, algunos sí, algunos no. Dios quiere que tú tengas esa plena confianza, que esperes en el proceso de Dios, que te dejes guiar en el proceso, que seas enseñable, que seas paciente para que puedas llegar a esa paz, a comprender esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y bueno, cuando nosotros nos encontramos en medio de las tempestades, debemos de confiar en que Dios es quien nos protege mientras pasan esas tormentas. El único que puede calmar las tormentas es Dios. Podemos tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no podamos seguir, así dice una canción. Entonces debemos grabarnos esta letra. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, porque sabes que tu Padre es el Rey del universo. Y para esto, nosotras, para poder tener un carácter apacible, un carácter con paz, tenemos que conocer muy bien el carácter de Dios, la naturaleza de Dios.
porque así podemos tener la certeza de que somos sus hijos y podemos disfrutar el beneficio de descansar en medio de cualquier situación, ya sea buena o ya sea mala, porque Dios nos cuida, Dios no duerme, Dios nos está cuidando, Dios tiene cuidado de nosotros. Teniendo la convicción de que si aceptamos a Jesucristo como nuestro único y legítimo Salvador, podemos ser llamadas hijas de Dios. Y a partir de ahí, seguimos su palabra, como por ejemplo, cuando Dios nos dice no temas, no desmayes, por nada estéis afanosa, esfuérzate y sé valiente. Entonces podrás vivir en gozo y en paz y podrás experimentar ese carácter apacible, que puede ser que no tenga lógica humana, pero en las cosas de Dios sabemos que es posible. El Señor en su palabra nos repite una y otra vez que nos ama y que Él cuida de nosotras, que Él tiene cuidado de nosotras. Si confiamos en ese Dios protector, sabremos que aunque transitemos por valle de sombras y de muerte, no estamos solas. Si recordamos el versículo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto lo vemos en Romanos 8:28. Entonces con esto podemos entender lo que significa tener la paz de Dios, ya que sabremos que Él siempre tiene un propósito, aún en los momentos y situaciones más duros y difíciles de nuestra vida. Y a medida de que busques más a Dios, que conozcas su poder y su soberanía, en medida que experimentes su amor, que te llenes de sus promesas, comprenderás el significado de esa paz que va más allá de nuestra comprensión. Y entonces podrás comprender y aprender a tener no solo una vida llena de paz, sino un corazón confiado y agradecido con ese Dios que nos regaló esa paz a través de su Hijo Jesucristo, nuestro buen pastor. Entonces, bueno, vamos a terminar aquí con una oración pidiéndole a Dios que nos dé un carácter apacible, un carácter tranquilo, ese carácter que no se altera, ese carácter que puede estar tranquilo aún en medio de la tormenta. Vamos a hacer la oración. Señor, en esta hora te pedimos y te suplicamos que tú nos ayudes a tener un carácter apacible, donde podamos entender tu paz, Señor, que en cualquier circunstancia baje a nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún veamos aflicción, sufrimiento, Señor, tú puedas llenarnos de esa paz y que nosotros mantengamos un espíritu, Señor, apacible, un espíritu de contentamiento, un espíritu confiado en ti, que nuestra confianza y nuestra fe esté puesta solamente en ti, conociendo que tú eres el Rey del universo y que tienes todo bajo control, Señor, que tú en tu palabra ya dijiste, Señor, que tú vas a restaurar nuestra vida y la de nuestras familias, Señor, así podernos mantener tranquilas en todo este proceso. Veamos lo que veamos, Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a seguir caminando contigo. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, amén. Y bueno, agradecemos mucho que estén con nosotras en estas enseñanzas que nos hacen ser mujeres hermosas ante los ojos de Dios. Las esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones, hermanas. Si este video te ha sido de bendición, por favor, ayúdanos a crecer. Suscríbete al canal, dale like en la manito arriba, comparte con tus familiares y amigos y toca la campanita de notificaciones para que te anuncien de nuestros próximos videos. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga.